Padre, en este momento, Señor, que vamos a abrir tu palabra, te pedimos, Señor, que la presencia de tu Espíritu Santo pueda continuar con nosotros aquí en este lugar. Reconocemos, Señor, que nosotros siempre estamos en necesidad del conocimiento del cielo. Por eso pedimos que la presencia tuya esté aquí. Abre el entendimiento de nosotros y permite que nuestros corazones se puedan mantener listos para siempre obedecer tu palabra. Danos tu paz en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Es importante de que nosotros entendamos que Dios siempre le avisa a su pueblo las cosas que van a acontecer. Y la lectura que yo voy a utilizar hoy se encuentra en el libro de Juan, capítulo 13, y vamos a leer el versículo 19, y de ahí pues entonces comienzo. Nos dice así: desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. Mira lo que está diciendo. Él está diciendo que Él lo está diciendo con anticipación, para que cuando las cosas acontezcan, entonces ustedes puedan ver que lo que Él dijo pasó y ustedes van entonces a creer. ¿Por qué Él dijo eso? Porque en aquel tiempo los discípulos y la gente que escuchaban tenían ya ideas preconcebidas en sus mentes de cómo era que iban a suceder las cosas. Ellos tenían ya en su mente una manera de que esto iba a pasar así, esto iba a pasar así. Y entonces cuando Jesús le hablaba a ellos de lo que iba a acontecer, la mente de ellos, la idea preconcebida, no permitía que ellos entendieran. Pero Él como quiera seguía repitiendo lo que Él le decía, porque no se lo decía una vez, Él lo decía muchas veces, pero con todo y eso, ellos no entendían. Y si ellos hubieran entendido cuando Jesús fue crucificado, entonces ellos no hubieran pasado esa tristeza tan grande que pasaron cuando vieron que Jesús murió en la cruz. ¿Por qué se pusieron tristes? Se pusieron tristes porque ellos no esperaban que Cristo muriera, sino que Cristo fuera el David, el que iba a llevar a su pueblo a la victoria, que iban a hacer un reino nuevo y que Jesús fuera ese rey. Y era algo como es bien sembrado, bien cementado en sus mentes, y eso no permitía que ellos entendieran el evangelio verdaderamente. Pero Jesús nos dice ahí: desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy, para que entiendan, ¿verdad?, que Él es. Ahora, en el último sermón que prediqué, que si ustedes lo vieron o lo van a ver luego yo estaba hablando un poquito de que iba a venir o llegará el tiempo de la lluvia temprana. ¿Verdad que sí? Vendrá la lluvia temprana, y en esa lluvia temprana ocurrieron ciertas cosas que prepararon al pueblo para poder estar listo para recibir la lluvia temprana. Y la lluvia temprana es el derramamiento ¿de qué? Del Espíritu Santo sobre ellos. Cuando antes de esos días, porque ellos tuvieron 10 días en el aposento alto, esperando por la promesa del poder, y esa promesa era el Espíritu Santo que le iba a llegar a ellos. Ahora, ¿qué sucede? Cuando nosotros vemos que ellos estaban ahí, ellos llegaron a un momento que dice en el libro de los Hechos, capítulo 1, y el versículo 14 nos dice que todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego. En otras palabras, está diciendo que ese grupo de personas que estaban ahí, que era como la cantidad de 120 personas, ellos estaban unánimes. Ya no había guerra y pelea. En el otro tema, que quiero que lo vean, ellos antes de todo eso estaban en una lucha constantemente. Ellos estaban peleando quién iba a ser el mejor y cosas así. Pero cuando ocurrió esto, ellos en ese tiempo, ellos se dieron cuenta de que esas luchas no podían continuar. Pero
cuando yo le hablé a ustedes, pues yo terminé ahí en ese momento, pero luego que ellos estaban así, en esa armonía entre ellos, fue que entonces, dice en el capítulo 2, que ellos reciben el Espíritu Santo. Déjenme leerlo ahora. Cuando dice en el capítulo 2, versículo 1, dice que cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos como unánimes y juntos. Y el versículo 2 dice, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. En otras palabras, ahí el Espíritu Santo descendió sobre este grupo pequeño, este grupo que había sido reducido porque eran miles los que seguían a Jesús antes, pero que ahora ellos eran poquitos, se redujo a 120 personas. Los otros pues no dejaron de creer, ya no seguían a Jesús, pero Jesús utilizó a estos 120 para derramar su espíritu sobre ellos y poder proclamar el mensaje. Y con el primer sermón que predicó Pedro, se bautizaron 3,000 personas. Y luego más tarde se bautizaron 5,000 y ya siguieron por ahí creciendo por unas cantidades grandísimas. Pero ellos necesitaron el poder ¿de qué? Del Espíritu Santo. Nosotros siempre estamos proyectando que lo que le aconteció a ellos es lo mismo que le va a acontecer a ¿quién? Al pueblo de Dios en los últimos días. Porque nosotros esperamos la lluvia tardía. ¿Ve? Hay una lluvia temprana y una lluvia tardía. Lo mismo que ocurrió con la lluvia temprana es lo mismo que va a ocurrir con el pueblo de Dios en la lluvia tardía. Va a haber una reducción. Pero en este mismo capítulo, en el capítulo 1 de los Hechos de los Apóstoles, algo que yo siempre termino allá en el versículo 15, nos dice que antes de ellos poder recibir el Espíritu Santo, algo sucedió, algo pasó. Que cuando predicamos del Espíritu Santo, nunca esto lo mencionamos. Siempre hablamos de que estaban unánimes y rápido brincamos al principio del capítulo 2 y le damos que recibieron el Espíritu Santo. Pero algo aconteció en esos 10 días que ellos estuvieron allí unánimes. Algo acontece de que nos enseña a nosotros que algo va a acontecer ¿cuándo? En el futuro también. Mire cómo dice ahora en el versículo 16 del capítulo 1 del libro de los Hechos. Y nos dice así: varones, hermanos, era necesario que se cumpliesen las escrituras en que el Espíritu Santo habló antes por la boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Aquí ya Pedro está hablando de que algo había acontecido porque ya había sido ¿qué? Predicho, había sido escrito. Y ustedes saben que Jesús dice de que si fue escrito tiene que cumplirse. Ahora, nos dice en el versículo 17, y era contado con nosotros y tenía parte en este ¿qué? Ministerio. En otras palabras, él era un ministro así como ellos. Él era un apóstol igual que ellos. Entonces ya la Biblia estaba hablando de Judas porque él era uno de ellos, pero ahora se tiene que cumplir algo que también la Biblia había dicho. ¿De quién? De Judas. ¿Ok? Y mire cómo dice el versículo 18. Pues con el salario de su iniquidad adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Ahora, nos damos cuenta de que este hombre está diciendo de que él murió. Él se quitó la vida. Judas se quitó la vida. Y dice ahora el versículo 19, y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo ¿qué? Campo de sangre. Y el 20, que es el que queremos llegar, porque está escrito en el libro de los ¿qué? De los Salmos.
sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella. En otras palabras, ya los salmistas, el profeta había profetizado de que a alguien le iba a acontecer, y se está cumpliendo eso. ¿Con quién? Con Judas. Vamos a ir allá, vamos a ir al Salmo 69. Yo quiero que ustedes vayan allá porque yo quiero que ustedes lo vean. En el Salmo 69 encontramos esa profecía hablando de Judas, de lo que a él le iba a acontecer. En el Salmo 69 y el versículo 25. Salmo 69 y el versículo 25 dice: sea su palacio asolado, en sus tiendas no haya que morador. Ya de ahí Pedro está diciendo que estaba profetizando lo que le iba a pasar a quién, a Judas. Ok, regresamos a los Hechos y continuamos con el versículo 20 y dice: y tome otros que su lugar, o tome otro su oficio. En otras palabras, que el ministerio que él tenía se lo iban a dar a quién, a otro. Ok, lo iban a dar a otro. También podemos ir allá en el Salmo 109. Si vamos al Salmo 109, el Salmo 109 habla todo de Judas, se puede decir, pero él usó solamente un versículo que se encuentra en el versículo 8 de Salmo 109. Y mire cómo dice: sean sus días pocos, tome otro su oficio. ¿Ven? Ya la Biblia estaba profetizando no solamente de que Jesús iba a morir y que iba a morir en una cruz y todas estas cosas y que iba a resucitar, pero también estaba profetizando que el que lo iba a entregar iba a perder su ¿qué? La posición que él tenía. No porque lo votaron, porque usted nunca va a encontrar en la Biblia registrado de que Jesús se reunió con todos y que tomaron una decisión de sacar a Judas de la posición, porque a Judas no lo votaron. Él mismo salió. Miren, muchas veces en estos días, nosotros pensamos que cuando vemos que alguien está haciendo algo mal, uno piensa que uno es Dios, ¿entiende? Y como ve que aquella persona está haciendo algo malo, yo digo: a ese hay que sacarlo, hay que dar una patadita para afuera y sacarlo afuera, ¿entiende? De que él no pueda ocupar ese puesto. Pero ¿ustedes creen que Jesús no sabía de que Judas lo iba a vender? Sí, él sabía, porque nos dice en el libro de Juan, en el capítulo 13, versículo 11, capítulo 13 y versículo 11, nos dice: porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo: no estáis limpios todos. ¿Ustedes se acuerdan cuando Jesús le iba a lavar los pies a los discípulos? ¿Y qué dijo Pedro? No, a mí no. ¿Sabe? A mí no me lo vas a lavar, ¿entiendes? Y él le dijo: es necesario, pero todos están limpios, solamente lo que tienen que lavarse son los pies. Pero él dijo: porque todos estáis limpios, pero no todos. Porque él sabía quién era el que lo iba a entregar, y ese no estaba limpio. Ese no estaba, bien. Es más, si tú lees un poquito más abajo, nos dice en el versículo 18, te dice: no hablo de todos vosotros. Yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla las escrituras, el que come pan conmigo levantó contra mí su ¿qué? Su calcañar. ¿Y qué es el calcañar? El talón. En otras palabras, levantó contra él ¿cómo es? Como que, oye, ese me dio la pata, tú sabes, me traicionó. ¿Sabes? Él está diciendo que aquella persona que está comiendo con él, usted sabe que en aquellos tiempos pasados, ¿cómo era que ellos se alimentaban? Ellos ponían
un envase. A veces nosotros también ponemos tips, tú sabes que ponemos cositas y todo el mundo va con un cantito de pan y mojan ahí, ¿verdad? Y comen y va el otro y siguen. Y todos están metiendo la mano. Pues en aquel tiempo, esa es la manera en que ellos ponían solamente, ¿cómo se llama? A veces ellos cogían una sopa, una olla grande y todo el mundo con su cuchara comían ¿a dónde? De la misma olla, ¿entiendes? Comían de ese mismo lugar y ese era el método de ellos, que ellos se alimentaban en aquel tiempo, ¿entiendes? Porque no era una costumbre, ¿cómo se llama?, de hoy día que tenemos muchos platos y muchas cosas. Ellos comían de esa manera y le está diciendo que aquel que comía con él del mismo plato, le iba a dar la patada, ¿entiendes? ¿Qué es lo que él está indicando aquí, verdad? Jesús ya sí sabía de que él iba a ser traicionado por él y sabía de que él tenía muchas cosas. Ahora, cuando Jesús dijo esto, Jesús no se lo inventó en el momento. Porque también si usted va al Antiguo Testamento y usted va al Salmo 41, el Salmo 41, vamos allí y miraremos de que en el Salmo 41 y el versículo 9, Salmo 41 y versículo 9, nos dice: aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba. Mira qué cosa, en quien yo ¿qué? Confiaba. ¿Y en quién tú confías? ¿En tu enemigo o en tu amigo? Y cuando dice aquí, aún el hombre de mi paz, en otra palabra, en su tiempo de paz, que había amor entre ellos, ¿entiende? Le está diciendo ahora, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía. ¿Entiende? Dice, alzó contra mí el calcañar. Ya los salmistas ya estaban indicando de que a Jesús lo iban a traicionar. ¿Ves? Ahora, nosotros sabemos que cuando la Biblia dice algo en la antigüedad, se iba a cumplir en el tiempo de ¿quién? De Jesús, pero que también tendría otro cumplimiento. ¿Cuándo? En el futuro. Porque Jesús representa a los justos. Y Jesús dijo, si así me trataron a mí, así lo van a ¿qué? A tratar a ustedes. Si al dueño de la casa le hicieron así, ¿qué ustedes creen que van a hacer con ustedes? O sea que todo lo que le pasó a Jesús, uno puede ver de que esos acontecimientos se iban a repetir de nuevo. Si hubo una traición en el tiempo de Jesús, también es posible de que pueda haber una traición. ¿Cuándo? En los últimos días. Pero ustedes creen, ¿de dónde viene la traición? ¿De los de cerquita o de los de lejos? De los cerquita, ¿entiende? Mire, mi trabajo como pastor es que todos ustedes lleguen al cielo. Eso es lo que el Señor me ha puesto en mi mente, ¿verdad que sí? Y yo puedo decirle no, porque están aconteciendo cosas por allá, que están planificando, que están haciendo esto, que están haciendo lo otro, que están haciendo una, ¿cómo se llama?, una conspiración por allá en cuanto a los adventistas. Y yo puedo hablarle, pero yo sé que ustedes ya saben todo eso. ¿Entienden? Pero el golpe fuerte no va a ser de afuera. ¿Va a ser de dónde? Es de adentro. Y ese es el que va a ¿qué? A doler. ¿Entiendes? Porque cuando tú ves un ministro, porque dice aquí en los Hechos de los Apóstoles, dice que él era ministro, que él era uno de ellos, ¿entiendes? Era uno de ellos que tenía ese ministerio y él fue el que hizo esta traición. Y entonces, como él abandonó la posición porque no se cumplió como él quería, y él ya se reveló porque él cuando fue a entregarlo estaban los otros allí, ya ellos vieron que él había sido ¿quién? El que lo había traicionado. Ellos ya vieron lo que él hizo. Me imagino de que él tendría que tener una conciencia, ¿cómo se llama?, mala, y por eso fue de que él fue y se ahorcó, se quitó la vida. Él mismo
se retiró de su trabajo. Él mismo entregó la carta de renuncia. ¿Entiende? Porque ya todo el mundo sabía lo que él había hecho y ya no era bueno para él continuar. Pero ahora está diciendo, como se abandonó ese lugar, él ocupaba una posición importante. Esto está indicando que en los últimos días, en el mismo pueblo de Dios, van a haber personas dentro de la organización, líderes, ¿entiende? Que están detrás de ¿qué? De sus propios intereses, que así como Judas quería manipular a Jesús a hacer las cosas como él quería, hoy día o en el futuro habrán personas en nuestra misma organización que ellos van a querer hacer las cosas como ellos piensan que es mejor y tratarán de doblar todo de tal manera de que las personas se van a perder. ¿Entiendes? Entonces, estas personas son los que comen contigo, los que están a tu lado. Y entonces cuando tú recibes ese golpe de traición, entonces tú vas a estar bien herido. Y tú puedes coger coraje, ¿con quién? Con la organización. Tú puedes coger coraje con la organización, pero la organización tiene culpa de eso. No, usted manténgase fiel, porque Dios tiene un pueblo en esta tierra, y entiende, y en Apocalipsis le llaman la iglesia de la Odisea, ¿verdad que sí? Luego de la Odisea, ¿hay otra iglesia? No hay otra iglesia. O sea, tú y yo no podemos irnos de aquí porque algún líder de iglesia haga algo bárbaro por ahí, entiende, que arruine lo que la gente cree de nosotros. O sea, yo no puedo dejar de guiar y abandonar el barco en este momento porque simplemente alguien de un líder o varios líderes de la iglesia vayan a hacer cosas que no son correctas. ¿Entienden? Miren, hoy día en los pastores hay muchos pastores que ustedes saben que han hecho barbaridades por ahí, ¿verdad que sí? Sí, hay muchos por ahí que han hecho cosas que no son correctas, no son las debidas. Pero porque un pastor haga eso, ¿me voy yo a apartar de Dios? No puedo hacer eso. Y por eso nosotros necesitamos estar firmes ¿con quién? Con Cristo Jesús. Ese es lo que Dios ha deseado de nosotros para que perseveremos siempre en las cosas del Señor. Judas es simplemente un recordatorio para nosotros que lo mismo que pasó con los discípulos es algo que va a pasar cuando en el futuro, y que yo como Jesús yo tengo que estar apercibido, porque Jesús dijo que él sabía quién le iba a entregar. ¿Me entiendes? Él sabía quién le iba a entregar, él sabía quién era el que iba a traicionarlo, él tenía ese conocimiento. ¿Me entiendes? Por eso es que es tan importante de que tú entiendas de que esto tenía que pasar. Ahora, regresando al libro de los Hechos y viendo de que el pueblo que estaban allí, que estaban unánimes, estaban juntos, ellos que estaban sirviendo, ¿cómo se llama?, a Dios, ellos deciden de que alguien tiene que ocupar el puesto de ¿quién? De Judas. O sea, alguien tiene que ocupar el puesto de Judas y tenía que ser alguien que había estado con ellos ¿desde cuándo? Desde el principio. Entonces, aquí nosotros nos damos cuenta de que si la lluvia tardía va a llegar, como llegó la lluvia temprana, pero antes de llegar la lluvia temprana, el pueblo de Dios estaba unánime y junto, y durante ese tiempo fue que se nombró nuevos líderes para que entonces corrieran las cosas como bien, porque estaban ellos unánimes. Está indicando que antes que caiga la lluvia tardía, también en nuestra organización, el núcleo que queda, aquellos que perseveran, ellos harán que nombramientos para esa gente que se van, porque se va a descubrir, se va a saber, se va a divulgar por todos lados, y cuando ellos se vean de que la gente lo conocen, ellos van a ¿qué? Abandonar ¿qué? Los cargos, y ahora la iglesia está lista para colocar
hombres justos en esas posiciones. ¿Me están entendiendo, hermano? La iglesia no va a caer. Aparentemente vemos que está todo menguando. Pero no, mi hermano, la iglesia no cae. Tú tienes que perseverar aquí. No es en otro lugar, no es reunirte por otro sitio, no estar allá haciendo diferentes cosas. Este es el pueblo y aquellos que permanecen son los que reciben el Espíritu Santo. Si tú decides irte, si tú decidas apartarte del pueblo por cualquier razón que tú piensas que sea, pues no vas a estar en este momento cuando Dios nombrará nuevas personas para que ocupen esas posiciones, porque el dueño de esta iglesia es ¿quién? Es Dios, no es más nadie. Si tú ves ciertas cosas o escuchas ciertas cosas, no son motivo para que tú te alejes de la iglesia, no es motivo para que tú abandones el barco, no es motivo para que tú te vayas, no, me voy a reunir para acá porque ya la iglesia no está haciendo lo que debe estar haciendo y me voy a reunir para allá, como que yo voy a hacer mejor que lo que Dios ya tiene planificado. Es los que permanecen. Esos son los que van a recibir la lluvia tardía, aunque sean un grupo pequeño. Mire, yo estaba estudiando en la maestría. Cuando estaba estudiando la maestría, estaba en una clase que le llamaban evangelismo, misiones, era misiones. Y el que estaba dando la clase nos dijo de que nos presentó un conteo de toda la gente que nacen, que están naciendo. Cada minuto el número sigue subiendo a las millas, una cantidad que me parece que hay un conteo que se mete en la computadora y te dice cuánta gente está naciendo en cada instante. Y entonces y comenzó a hablar de la cantidad de personas que la iglesia bendita está bautizando. O sea, el lugar dice que más nunca vamos a alcanzar porque el crecimiento de la población es tan grande que nunca vamos a poder llegar a todo el mundo. Que nosotros vamos a necesitar a todas las religiones, a todos los cristianos de diversos lugares para poder hacer esto. Mi hermano, lo único que tú y yo necesitamos es ¿a quién? El Espíritu Santo. Cuando se ha derramado sobre la iglesia el Espíritu Santo, esta lluvia tardía, entonces ese pequeño grupo, así como los discípulos hicieron, que con un sermón rápido se bautizaron, ¿cuánto? 3,000 personas, mi hermano, este grupo que va a estar por diferentes partes del mundo, van a proclamar el mensaje y van a llevar lo que nosotros conocemos el fuerte pregón, y va a llegar a todo el mundo. Pero si tú quieres ser algo nuevo, si tú piensas de que tú tienes un don especial y te vas a levantar una nueva organización, o tú no crees en la iglesia porque ahí lo que hay es un chorro de personas que no quieren hacer el trabajo y tú crees que tú puedes hacerlo mejor y tú crees que tú eres un enviado del Señor, no estás cumpliendo con lo que ya está dicho que va a acontecer. Es aquí donde Dios te necesita. Es aquí donde Dios te está preparando para que tú puedas perseverar en el camino de la salvación y Él derramar el Espíritu Santo sobre ti. Pero vamos nosotros a permanecer con el Señor. ¿Entiendes? Se va a cumplir. Esto no es un asunto que yo puedo detenerlo. ¿Ustedes creen que Jesús podía detener a Judas de que no hiciera eso? Las escrituras se iban a cumplir. ¿Ustedes creen que Jesús quería morir? Él quería morir, pero le pidió al Padre, Padre, si es posible, quita de mí esta copa, pero que sea hecha tu voluntad. Mi hermano, esto se va a cumplir, tú lo quieras o no lo quieras. Se va a cumplir contigo o con otro. Ahora, si tú quieres ser esa persona, ser parte de ese grupo pequeño que va a quedar, porque ustedes se dan cuenta, yo lo hablé en el tema, que ustedes van a escuchar cómo se llama en el sermón, que la iglesia va como, está menguando, pero es que se está cumpliendo lo que ya está escrito.
está pasando un zarandeo. Y ese grupo que permanezca son los que van a recibir la lluvia tardía. Hermano, haga de Cristo su fortaleza. ¿Entiende? De Él usted nunca se aparte. Usted nunca lo deje a Él. Usted nunca abandone la iglesia porque no hay otra. Usted necesita perseverar en Cristo, ser fiel hasta el final para que ellos puedan, para que este grupo pueda entonces predicar el último mensaje y Cristo vendrá. ¿Verdad que sí? ¿Y usted quiere estar listo en ese día cuando Cristo regrese? Usted persevere, manténgase firme. Y ustedes se dan cuenta cómo Dios va a cumplir con lo que ya está dicho. Que el Señor le bendiga, le dé fortaleza. Vamos entonces a tener una oración y después luego vamos a tener el himno. Vamos a orar. Vamos a ponerlo en pie, hermano, para orar. Padre, en este momento, Señor, te alabamos y te glorificamos. Te pedimos, Señor, que tu bendición sea derramada sobre cada hermano que está aquí presente. Pero te pido, Señor, que esta iglesia, que estos hermanos que están aquí, que han escuchado este tema, puedan permanecer firmes, puedan perseverar, porque tú estás listo para derramar tu espíritu sobre aquellos que confían en ti y dependen de ti, no en los que abandonan el barco, sino en los que se quedan en el barco. Ayúdanos, Señor, a serte fiel y andar en armonía contigo. Bendícenos a todos y esto te lo pido en el dulce nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén.